¿Alguna vez has entrado en una operación justo antes de que el precio se dé vuelta por completo? Esto pasa porque estás comprando donde los grandes bancos venden, muy seguramente. Hoy vas a aprender a identificar imbalances o fair value gaps. Este es el rastro definitivo que dejan las instituciones financieras cuando mueven el mercado. Si sabes cómo encontrarlos, sabrás exactamente dónde te conviene esperar el precio para entrar con alta probabilidad, para empezar a operar de manera efectiva y eficiente. En un mercado eficiente, por cada comprador, obviamente debe haber un vendedor. El precio se mueve de forma entrelazada. Sin embargo, cuando las instituciones inyectan millones y millones de dólares, ocurre un desequilibrio. Los compradores superan por completo a los vendedores o viceversa. Esto genera un movimiento vertical y rápido que deja una ineficiencia en el gráfico, como un hueco, un gap, un espacio vacío. Para identificar un imbalance alcista de forma matemática y visual, debemos buscar un patrón de 3 velas específicamente. Vamos a buscar el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. El espacio vacío que queda entre esas 3 velas, entre esas 2 velas 1 y 3, a lo largo del cuerpo de la vela 2, es un imbalance o fair value gap, lo que llamamos un fair value gap. El espacio entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3 se sombrea con un rectángulo semitransparente, efectivamente, cuando vamos a operar para identificar más fácilmente estas zonas. Vamos a un ejemplo en el gráfico del oro para poder identificar este tipo de imbalances. Tenemos acá nuestro gráfico del oro en temporalidad de un día. Ubicamos este impulso fuerte que nos muestra una bajada, una fuerza vendedora fuerte institucional, el cual entre esta vela 1 y esta vela 3 nos deja acá un espacio importante que el precio volvió a retestear, a rellenar en el futuro. Tenemos que estas son velas de día, tenemos acá este espacio de una vela diaria, la segunda un impulso muy fuerte bajista y luego nuevamente continuamos con una vela bajista también con fuerza que nos deja este espacio vacío. Vamos a marcarlo acá directamente en este espacio. Si estuviéramos hasta este momento en esta zona, esperaríamos que el precio volviera a retomar acá en esta zona su dirección alcista para cerrarlo. Sin embargo, vamos a tener en cuenta más adelante por qué debemos tener en cuenta o cuándo o qué parámetros debemos tener en cuenta para que un Fair Value Gap sea efectivo para operar, bajo qué dirección y cómo podemos utilizarlo para optimizar nuestras entradas al mercado. En este caso, este espacio representa contratos que no se ejecutaron por la velocidad del movimiento. Miren, el impulso fue muy fuerte. El mercado, como un algoritmo perfecto, tiende siempre a regresar en el futuro para rellenar estas zonas, estos vacíos, estos desequilibrios y obviamente equilibrar con órdenes nuevas estos espacios. Ahora vamos a hablar de los tipos de imbalance o Fair Value Gaps. Existen dos tipos, el Fair Value Gap alcista o bici, que es una brecha de compra o ineficiencia en la venta. El precio sube rápido y deja un vacío que luego buscará o rellenará bajando. El segundo tipo de Fair Value Gap es el bajista o CIBI. Es una brecha de venta e ineficiencia en la compra. El precio se desploma, deja un vacío que luego buscará o rellenará en la subida. Debemos tener en cuenta que los imbalances se rellenan o no se rellenan de inmediato, mejor. Ni todos tampoco sirven para operar. Para que un imbalance sea válido y de alta probabilidad, debe cumplir principalmente 3 requisitos. El primer requisito importante que tenemos que tener en cuenta para que un imbalance sea eficiente y lo podamos considerar efectivo para poder operar es que la ruptura de la estructura o bus
de la vela que genera el imbalance debe romper un soporte o una resistencia importante. En este caso tenemos el ejemplo en un gráfico de semanal, es un gráfico semanal. Acá contamos con un rompimiento, ese impulso fuerte rompe acá una zona importante, una zona que previamente llevaba la estructura o la armonía alcista, la rompe con fuerza ese impulso bajista. Por tanto, consideramos que este impulso, este impulso generó este imbalance bajista, un CIBI, que en este caso es completamente efectivo teniendo en cuenta que vino, mitigó, cerró parte del mismo imbalance de este CIBI y efectivamente fue un hubiese sido una operación efectiva a la baja, contando que nuestro take profit podría haber sido el low más próximo o el que dejó este mismo impulso bajista que sería en esta zona, terminando pues con una operación completamente efectiva y rentable en este caso. Continuando con los mismos ejemplos ahora de el Fair Value Gap alcista o BC, tenemos también este ejemplo claro acá en el oro muy reciente, en donde precisamente el precio rompe la estructura voz alcista, el precio viene con una armonía bajista y el impulso que genera el imbalance o el BC nos deja acá claramente un rompimiento al alza de esta armonía. Por tanto, este también se considera un bici o un fair value gap alcista, un imbalance alcista efectivo. Por tanto, podríamos estar esperando sobre esta zona una entrada, la cual en nuestro próximo video estaré explicando cómo optimizar esas entradas después de ya tener claro nuestros imbalances efectivos para poder generar entradas efectivas que nos permitan ubicar nuestro take profit y nuestro stop loss de manera eficiente y objetiva. Como segundo parámetro o característica importante que debemos tener en cuenta para considerar un fair value gap como válido para poder operar, tenemos que tener en cuenta la fuerza. La vela central, es decir, la vela número 2, debe ser grande y con mucho volumen. En este caso, de este CIBI, obviamente podemos ver que efectivamente cumple el requisito número 2 para considerarla como válida. Es una vela muy fuerte, muy grande, con muchísimo volumen y nos deja efectivamente el vacío esperado para poder entrar al mercado. En el caso de este bici, que es nuestro Fair Value Gap alcista, tenemos también que la vela efectivamente cumple con los requisitos o los parámetros para tenerla en cuenta para considerar este Fair Value Gap como un Fair Value Gap efectivo para poder entrar de manera eficiente al mercado. En el próximo video te voy a estar enseñando claramente y paso a paso cómo diseñar una estrategia para poder operar los imbalances de manera efectiva. Asimismo, estaré indicándote paso a paso cómo crear un plan de trading con base en esta estrategia. Te espero puntual, suscríbete y activa la campanita para que te estés informando cuando esté el curso ya listo para que lo puedas continuar viendo. Como tercer y último parámetro importante que debemos tener en cuenta para que un Fair Value Gap sea válido y realmente importante para que lo tengamos en cuenta para una operativa o una entrada efectiva al mercado, es que la direccionalidad debe ir a favor de la tendencia principal o de las temporalidades mayores. En este caso, en los dos ejemplos que tenemos de nuestros BICI y nuestros CIBI, podemos ver que en este CIBI, por ejemplo, tenemos que a pesar de que la direccionalidad del oro viene siendo alcista desde hace muchísimo tiempo, este es un impulso fuerte que nos deja ver un retroceso importante en el mercado. Esta vela obviamente constituye un retroceso importante, un impulso institucional importante de retroceso a buscar acá muy posiblemente un imbalance más claro, un bici que el mercado haya dejado acá, podemos tomarlo también como ejemplo. En este caso podría ser este, el más próximo que el mercado del oro, en este caso podría venir a mitigar próximamente. Por tanto, teniendo en cuenta que el mercado en esta subida nos ha dejado varios bicis efectivos que el mercado obviamente debe venir a mitigar,
Consideramos este impulso fuerte bajista como un retroceso importante. En este caso, haría efectivamente que este CIBI o Fair Value Gap bajista se considerara efectivo para poder operar. Sin embargo, acá en este CIBIC, en este momento actual, hoy 14 de agosto del 2026, es un gráfico actualizado en donde tenemos que el mercado en una temporalidad semanal nos está formando este bici alcista. Vamos a tener en cuenta muy claramente que puede ser efectivo en una temporalidad menor, tipo 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, en el momento en el que el precio retestea acá. ¿Por qué? Porque a pesar de que está haciendo un retroceso bajista, el precio sigue siendo alcista. Eso haría efectivo, muy efectivo este bici en el caso de que ya hubiese mitigado este bici anterior, pero aún no ha sido mitigado. Es el bici anterior que muy posiblemente este precio o este mercado quiera venir a mitigar posteriormente. Entonces, al no ser mitigado aún, es posible que el precio aún quiera continuar bajando, el precio del oro. Por tanto, podríamos tener en cuenta como efectivo este imbalance teniendo en cuenta la fuerza alcista que viene siendo la tendencia principal desde hace muchísimo tiempo. Entonces podríamos considerar una operación intraday o quizás una operación swing de pocos días para poder operar y optimizar este bici. Teniendo en cuenta esto, estas dos opciones de imbalance pueden ser efectivas. Como ejemplo las muestro porque cumplen los tres requisitos que debemos tener en cuenta principalmente para operar imbalances. Como les indiqué, en el próximo video estaré aclarando y detallando aún más estas estrategias que podemos tener en cuenta para operar estos imbalances, estos Fair Value Gap y asimismo cómo poder diseñar un plan de trading efectivo para que constituya una operación rentable. Los espero.